Su gran trayectoria, a su gran calidad como artista de la palabra escrita, dueño de un estilo único que lo sitúa junto a los nombres de honor. Nos mostró la vida actual de nuestro México. Ganador de varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011 y el Premio Herralde de Novela 2008. Ha dejado a los mexicanos un gran legado literario que lo colocan como un referente en la literatura mexicana. Les pido en este momento que por favor se pongan de pie para dedicarle un minuto de aplausos en honor al narrador, poeta y maestro Daniel Sada. A Salvador Elizondo le llamaba mucho la atención el manejo del lenguaje que en sus textos desplegaba el escritor nacido en Mexicali, Baja California, en 1953, pasando después su adolescencia en Sacramento, Coahuila, y que dejó de estar entre nosotros el viernes 18 de noviembre del año 2011. Y es que a Daniel, como novelista, lo que le importaba era el lenguaje vivo, las palabras de la calle, porque sabía que en el habla de la gente, transfigurada por la literatura, residía el alma de los pueblos. En su sintaxis personal, en su concepción de la novela, en su arte poética, a Daniel Sada no le importaba mucho lo que estuviera sucediendo en la trama. No era muy fijado en la construcción anecdótica, preocupación primera entre los guionistas cinematográficos, ni en los personajes ni en las situaciones. Su interés se concentraba en la capacidad del autor para proyectar un mundo o, lo que a él le gustaba decir, un paisaje interior. Bueno, muy emotivo, me pareció que conjuntó esos dos aspectos que le importaban tanto a Daniel. Uno, precisamente el rigor formal, que creo que los comentaristas fueron muy puntuales, muy precisos en destacar la parte del rigor estilístico, que como comento le importaba tanto, y justamente el sentido lúdico, que creo que se vio manifiesto. Me parece que la conjunción que él consigue entre un extremo cuidado en el léxico, un léxico exuberante, por supuesto las formas métricas, pero sobre todo algo que se mencionó que fue su puntuación, que es muy peculiar, y el uso de un recurso que se llama aposiópesis, que es precisamente el uso de los dos puntos. Es un tipo de elipsis, es decir, de supresión en el discurso que provoca un énfasis en el sentido. Eso me parece que no hay quien lo haga como él. Era un hombre extremadamente feliz. Era un hombre muy cariñoso, un esposo muy amante, un padre excelente, y sobre todo era un hombre que gozaba de la vida. Era muy buen bailarín, como comenté, cantaba muy bonito, es algo que no mucha gente sabe, y bueno, era un hombre gozoso.
Era un hombre feliz. Pues es muy emocionante, verdaderamente me llena mucho porque si bien dicen que era un escritor que tendía a ser minoritario, y el dictamen de Anagrama y otros críticos lo han dicho, en realidad se revela que esto va a ser cada vez menos cierto, cada vez más gente lo lee. También se decía que era un escritor intraducible. Christopher Domínguez, este gran crítico, a quien yo admiro muchísimo, y Daniel también lo admiraba, él decía que lo que lamentaba es que no fuera traducible. Y en París me tocó escuchar a Christopher decir que había sido desmentido por la realidad, porque parece mentira fue traducido precisamente al francés, se le postuló como el libro del año en Francia y ahora está traducido al inglés. Y como yo comentaba, ya con estupendas notas en The New York Times, en The Washington Post. Y bueno, este alcance enorme que tiene su obra ya traducida, pues es muy satisfactorio porque desmiente esto de que no se le traducía, y el ver tanta gente aquí tan cálida, tan interesada en su obra, pues también desmiente el hecho de que fuera un escritor minoritario. Esto para mí pues es increíblemente satisfactorio. Ante todo, leer a Daniel Sada es un inmenso goce. Es verdaderamente muy formativo, si se quiere, por sus enormes riquezas lingüísticas, ¿no? Pero sobre todo es un gozo, es un gran placer, y esto es lo que quiero transmitir. A Adriana Jiménez, quien es esposa de Daniel Sada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, solamente quiero decir algunas cosas. Él estaba muy orgulloso, y es que hubo un aprecio por su obra. En The New York Times, lo que dice la nota es que casi nunca la traducción al inglés de la novela de mi marido, que ganó el premio Anagrama, una futura revelación para las letras mundiales. Yo quisiera destacar, más allá de la dimensión literaria de mi esposo, dos cosas. En un sentido lúdico, él dio talleres por muchos años, más de 30 años, y solía decir que lo que hacía falta en nuestras letras era precisamente un rigor formal, un amor por las palabras. Yo en una entrevista alguna vez dije que él era un gran bailarín, algo que no todo el mundo sabe. También amaba el ajedrez. Muchísimas gracias. El acto tradujo muy bien la importancia de su narrativa. En la cátedra que dio Félix Berumen, es una explicación muy didáctica y muy justa de la literatura de Daniel Sada. Las palabras también de Adriana, su esposa, también fueron muy justas, muy breves y muy valiosas. Revela mucho la personalidad literaria y juguetona y lúdica de Daniel Sada. En realidad Daniel tenía un humor verbal muy original y muy conectado con el habla popular, con el habla de la gente, ¿no? Sobre todo del noroeste, que en cierto modo es su condado literario. La literatura de Daniel Sada no es una literatura meramente verbal, ¿no? Sino que es una novela que tiene mucho que ver con la realidad trágica del México de los últimos años, ¿no? De la violencia, de la sangre, de la represión policíaca y militar, sus cuentos, que son absolutamente originales en su musicalidad y en su gracia y en su sentido del humor. Son muy originales y son muy lúdicos en el sentido del juego verbal, y son de una ternura conmovedora, porque aparte del talento literario de Daniel Sada, lo que hay en él es algo que no todo el mundo tiene. Lo tenía Juan Rulfo, pero no lo tienen muchos novelistas mexicanos actuales. O sea, Ángel. Daniel Sada, aparte de todo, como si faltara algo, tiene Ángel, ¿no? Y